Nina, una joven de 17 años de piel negra, estaba llena de emoción por visitar por primera vez la gran tienda de su padre. Esta tienda, un verdadero templo del comercio en el corazón de la ciudad, gozaba de una prestigiosa reputación por la diversidad de sus productos, la calidad de su servicio y su elegante arquitectura que atraía tanto a los locales como a los turistas. Desde pequeña, había escuchado hablar de los logros de su padre, un hombre de negocios respetado que había construido este imperio desde cero. Sin embargo, pocas personas conocían la verdadera identidad de Nina, y aún menos los empleados de la tienda, lo que le permitía pasar desapercibida. Cuando cruzó las puertas automáticas, un sentimiento de orgullo y curiosidad le invadió. Admiraba los amplios pasillos iluminados, los escaparates lujosos donde los artículos de lujo brillaban con un resplandor especial. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces centelleantes, y los clientes, en su mayoría personas adineradas, caminaban con seguridad. Para Nina, era una experiencia que había esperado mucho tiempo. Pero lo que no sabía es que su entrada había llamado la atención del jefe de seguridad, el señor Laurent. Instalado en su sala de monitoreo, rodeado de pantallas, el señor Laurent, un hombre de unos 50 años con postura rígida y mente suspicaz, no tenía razón para estar preocupado. Sin embargo, tan pronto como vio a Nina en sus pantallas, surgió en él una desconfianza infundada. Observó su apariencia, su ropa de marca, su porte altivo, sus gestos elegantes, nada parecía fuera de lo común. Pero solo había una cosa que le ocupaba la mente, el color de su piel. Inexplicablemente, se sentía incómodo. Sin pensar mucho más, el señor Laurent se inclinó hacia su interfono, con el ceño fruncido, como si hubiera descubierto a un intruso. Con voz firme, casi autoritaria, declaró: «Atención, una joven negra acaba de entrar en la tienda. Manténganse alerta». Sus palabras resonaron en el sistema de comunicación interno. Inmediatamente, varios agentes de seguridad, dispersos por los distintos pasillos, reaccionaron a la alerta. Algunos comenzaron a seguir a Nina a distancia, simulando una actitud despreocupada, pero manteniendo la vista fija en ella. Ella, completamente ajena a la atención que había comenzado a recibir, continuaba explorando la tienda con asombro, disfrutando de cada detalle, cada escaparate. Poco a poco, comenzó a sentir una atmósfera pesada a su alrededor. Miradas insistentes se posaban sobre ella. Los empleados, que antes eran amables y serviciales con otros clientes, se volvían fríos y distantes en su presencia. Los agentes de seguridad, que hasta ese momento se mezclaban con el entorno, se acercaban a ella de manera sutil pero palpable. Nina, manteniendo la calma, no podía ignorar el cambio de actitud. Se preguntaba por qué de repente se había convertido en el centro de atención negativa. Cuando llegó al departamento de ropa de diseñador, una vendedora se acercó a Nina, su sonrisa forzada delatando cierto nerviosismo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, mirando de reojo a los agentes de seguridad cercanos. Nina, sorprendida por el tono casi condescendiente de la vendedora, respondió educadamente: «No, gracias, solo estoy mirando». Pero la vendedora no parecía convencida. Lanzó una mirada rápida hacia otro agente de seguridad que asintió discretamente. «Le pediría que no toque demasiado los artículos, por favor». «Son piezas muy valiosas», añadió con voz suave, pero teñida de sospecha. En ese momento, Nina se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No era simplemente una cliente en esta tienda. Para ellos, era una extranjera, una sospechosa. Su corazón se apretó, no solo por la humillación, sino por la flagrante injusticia que estaba viviendo. Las conversaciones que había tenido con su padre sobre el racismo y los prejuicios volvieron a su mente. Pero nunca imaginó que sería víctima de eso en la tienda de su propia familia. Durante 2 horas, Nina deambuló por los pasillos, deteniéndose de vez en cuando para admirar algún artículo o hablar con algún vendedor. Se tomaba su tiempo para explorar cada rincón de la tienda, como si quisiera comprender mejor ese lugar del que había oído hablar toda su vida, pero que solo conocía de manera superficial. Ese lugar, construido con tanto esfuerzo por su padre, le parecía ajeno, poco acogedor, y la atmósfera tensa de sospecha a su alrededor se volvía cada vez más palpable.
Lo que no sabía es que desde el momento en que cruzó las puertas, había sido observada de cerca. Cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada mirada, estaba siendo analizado en tiempo real por las cámaras de seguridad. Los agentes, apostados en lugares estratégicos de la tienda, la seguían discretamente, comunicándose entre ellos a través de interfonos. Para ellos, Nina no era una cliente común, sino una presencia sospechosa a la que debían vigilar de cerca. Sin embargo, ella no tenía nada que reprocharse, y continuaba su visita con la inconsciencia de una joven descubriendo un lugar impresionante. Se había detenido un momento frente a los escaparates de joyas brillantes, había tocado suavemente algunos pañuelos de seda, y se había maravillado con la colección de bolsos de diseñadores. En cada interacción con un vendedor, trataba de ser educada y respetuosa, pero sentía que sus respuestas eran a menudo mecánicas, carentes de calidez, como si solo esperaran una cosa, que se fuera. El tiempo pasó rápidamente y, después de explorar toda la tienda, Nina decidió que era hora de irse. Mientras se dirigía hacia la salida, una extraña sensación de aprensión la invadió. Pensó que tal vez era solo la impresión de estar siendo observada, pero trató de apartar ese pensamiento de su mente. Ella cruzó los arcos de seguridad con la intención de unirse a la calle, pero en el preciso momento en que los atravesó, un ruido estridente la detuvo en seco. La alarma de la tienda se activó de repente, desgarrando el silencio ambiental. El sonido resonó en todo el edificio, seguido de una agitación generalizada. Nina se quedó paralizada, su corazón acelerado por la sorpresa y el pánico. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, 3 agentes de seguridad, con el señor Laurent a la cabeza, se apresuraron hacia ella. Sus rostros eran severos, su caminar rápido y decidido. El señor Laurent hablaba en su radio con un tono grave y autoritario. Hay una sospechosa de robo, la joven negra cerca de la salida. Acérquense inmediatamente. Nina sintió una ola de terror invadirla. Se dio la vuelta, buscando desesperadamente entender qué estaba pasando, pero las miradas frías de los agentes no dejaban espacio para ninguna explicación. La multitud de clientes se había detenido, formando un círculo alrededor de la escena, como si ella se hubiera convertido en un espectáculo en sí misma. Algunos susurraban entre ellos, otros sacaban sus teléfonos para grabar la escena, mientras que otros ampliamente se quedaban mirando, avergonzados por lo incómodo de la situación. No he hecho nada, se los aseguro, exclamó Nina, con la voz temblorosa. Su mirada, ahora empañada por las lágrimas, buscaba desesperadamente una salida, un apoyo, alguien que pudiera intervenir a su favor. Pero nadie se movió. Los clientes la miraban con fría indiferencia, algunos visiblemente incómodos, otros con una mirada de juicio en los ojos. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener la calma, pero la presión era insoportable. Sentía el peso de las acusaciones no verbales en cada mirada que se posaba sobre ella. El sonido continuo de la alarma amplificaba la tensión, y tenía la sensación de que todo el mundo la acusaba sin pruebas. Todo a su alrededor, los rostros de los agentes de seguridad permanecían serios, impasibles, casi deshumanizados por su misión de someterla a una revisión. Lucas, el joven agente de seguridad, permanecía imperturbable, a pesar de las miradas reprobatorias de los clientes que comenzaban a fijarse en la escena. Abra su bolso, por favor. Necesitamos revisarlo, insistió, su voz carente de emoción. Nina, respirando con dificultad, trató de contener las lágrimas, pero la tensión que sentía hacía que cada gesto fuera difícil. Las miradas pesadas de los clientes a su alrededor solo aumentaban su incomodidad. Sonia, una empleada mayor, había observado la situación en silencio hasta ese momento. Sentía la injusticia que pesaba sobre esta joven, pero las instrucciones eran claras. Sin embargo, algo en ella le impulsaba a intervenir, a aportar algo de humanidad en este momento tan tenso. Se acercó lentamente a Nina, tratando de calmar la situación. Nina, no te preocupes. Solo vamos a revisar y se acabará, dijo. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Nina. Abrió su bolso con manos temblorosas, mostrando su contenido, una billetera, un teléfono móvil, algunos documentos personales y un libro. Nada más. Los agentes registraron el bolso minuciosamente,
revisando cada objeto, buscando una prueba invisible que justificara su desconfianza. Pero no encontraron nada sospechoso. Patrick, otro agente que había observado la escena desde lejos con cierta distancia, finalmente se acercó, dándose cuenta de que las cosas tomaban un giro inesperado. Miró el bolso de Nina y luego levantó la vista hacia sus colegas. Parece que todo está en orden. Tal vez cometimos un error, dijo con voz más tranquila, casi avergonzado. En ese momento, los murmullos en la multitud aumentaron. Los clientes, que hasta entonces se habían quedado pasivos, comenzaron a expresar su desaprobación más abiertamente. Algunos intercambiaban miradas indignadas, otros susurraban comentarios críticos sobre lo injusto de la situación. Algunos clientes, incómodos de participar en esta escena de humillación pública, comenzaron a abandonar la tienda discretamente. El señor Laurent, aún en el centro de la escena, comenzó a sentir el peso de la presión. La multitud crecía, las miradas se volvían más acusadoras, y ahora comprendía la gravedad de la situación. Ya no era solo una verificación de rutina. Era un error, una injusticia flagrante. Respiró hondo y levantó la mano para atraer la atención de todos. Lamento esta situación, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Vamos a terminar esta revisión de inmediato. Nina, aún conmovida, se secó rápidamente las lágrimas, sus manos temblando mientras colocaba su bolso nuevamente en su lugar. Todo en ella traicionaba la mezcla de ira y tristeza que sentía, pero no pronunció palabra. Las miradas pesadas de los clientes la clavaban al suelo, y la vergüenza de esta falsa acusación seguía ardiendo en su piel. Sonia, deseosa de apaciguar la atmósfera tensa, puso una mano reconfortante sobre el hombro de Nina. Lamento mucho todo esto, Nina. Deberíamos haber manejado esta situación con más delicadeza, es cierto. Buscó las palabras adecuadas, pero éstas se le escaparon. ¿Cómo reparar una injusticia así? Mientras Nina intentaba recuperar el aliento, un silencio pesado se instaló brevemente. Los murmullos de los clientes se habían atenuado, pero la indignación seguía flotando en el aire. Varios miraban ahora al señor Laurent, tal vez esperando unas disculpas más sinceras, un reconocimiento claro de la injusticia que acababa de ocurrir. Pero en el fondo de su ser, Nina sabía que esa humillación no era un accidente aislado. No era solo un error. Era el reflejo de un problema mucho más profundo, de un prejuicio que se había presente en cada mirada desconfiada que se posaba sobre ella, una joven negra, en un mundo que constantemente le devolvía su diferencia. Se sentía traicionada, no solo por estos empleados, sino también por la idea que tenía de ese lugar, la tienda de su padre, que se suponía debía ser un refugio. Al regresar a casa, Nina sentía su corazón pesado de tristeza, y las lágrimas no dejaban de caer por sus mejillas. Cruzó el vestíbulo de la gran villa de su padre, un lugar que hasta ese momento siempre le había dado seguridad y consuelo. Pero esta vez, ni las paredes familiares podían suavizar el dolor y la humillación que acababa de sufrir. El ruido sordo de las puertas cerrándose detrás de ella resonaba como un eco lejano, incapaz de borrar la huella amarga de lo que había vivido. En su oficina, el señor Dubois, un hombre de imponente estatura pero de infinita dulzura, leía tranquilamente, aún ajeno a la conmoción que sacudía a su hija. Pero al oír la puerta, algo en él se tensó. Dejó su libro, sus cejas se fruncieron de preocupación. Se levantó rápidamente, cruzando la casa con una intuición sorda de que una desgracia había golpeado. En la entrada, encontró a Nina, destrozada, con los ojos enrojecidos y el rostro deshecho por las lágrimas. Esta visión de su hija rota le apretó el corazón. Nina, ¿qué pasa? Su voz traicionaba una preocupación que no pudo ocultar. Se acercó a ella sin dudar y la abrazó. Su abrazo, fuerte y reconfortante, siempre había logrado calmarla, pero esta vez, el consuelo parecía insignificante frente al dolor que ella llevaba dentro. Entre sollozos, Nina intentó explicar, su voz temblando bajo el peso de la emoción. Papá, fui a la tienda, y me acusaron, los agentes de seguridad, revisaron mi bolso, frente a todos. Sus palabras eran entrecortadas, cada palabra parecía despertar en ella un doloroso recuerdo de esa humillación pública. El señor Dubois permaneció en silencio un momento,
atónito por lo que acababa de escuchar. Él, que había construido esa gran tienda con tanto cuidado y orgullo, no podía concebir que ese lugar se convirtiera en el escenario de tal injusticia hacia su propia hija. Sabía lo importante que era mantener la seguridad en un establecimiento tan grande, pero nunca imaginó que eso se traduciría en una discriminación tan flagrante. Sus puños se apretaron ligeramente, y dejó escapar un profundo suspiro, la ira comenzando a subir en él. «Oh, Nina, lo siento tanto». Su voz estaba cargada de dolor, casi rota. Detestaba la idea de que su hija hubiera sido víctima de tal trato, y aún más en un lugar que consideraba una extensión de sí mismo. No sabía que algo tan inaceptable pudiera suceder. La abrazó más fuerte, como si quisiera protegerla de todo lo que había vivido, pero también de la injusticia del mundo exterior. Después de un largo momento de silencio, se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. Sus rasgos estaban marcados por la determinación, una promesa silenciosa grabada en su mirada. «Te prometo que investigaré personalmente lo que pasó. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte de esa manera. Especialmente no en mi tienda». Las palabras de su padre le ofrecieron a Nina un pequeño consuelo, aunque aún estaba destrozada. Asintió con la cabeza, agradecida por su apoyo, pero la herida seguía demasiado fresca. El señor Dubois, atento a su angustia, la acompañó suavemente hasta su habitación, donde podría descansar y tratar de calmar su mente atormentada. Esa noche, la casa Dubois no recuperó su calma habitual. El señor Dubois y su esposa, Marie, estuvieron despiertos hasta tarde, incapaces de dormir. Marie, una mujer de corazón tierno pero con una voluntad fuerte, aún estaba en shock. Caminaba de un lado a otro, sacudida por la indignación. «¿Cómo pudieron hacerle eso a nuestra hija?», repetía, con la voz temblorosa de ira. El señor Dubois, sentado en silencio, observaba a su esposa con una expresión grave. Él también estaba consumido por la ira, pero sabía que debía mantener la calma para actuar con discernimiento. «Descubriremos toda la verdad», dijo finalmente, con voz firme. «Esto no es solo una cuestión de justicia para Nina, sino para todas las personas que podrían ser tratadas de la misma manera. Este tipo de comportamiento nunca debe ser tolerado, ni aquí ni en ningún lugar». María sintió con determinación. Juntos sabían que debían enfrentar este problema, no solo para reparar la injusticia cometida contra su hija, sino para enviar un mensaje claro: su tienda y su familia nunca permitirían tales discriminaciones. La tormenta que había caído sobre Nina iba a desatar una tormenta de justicia, y el señor Dubois estaba a punto de ser el portador de esa tormenta. A la mañana siguiente, el señor Dubois llegó a la tienda antes incluso de que los primeros rayos del sol atravesaran los grandes ventanales. La pesada puerta de entrada se cerró detrás de él, resonando en el silencio matutino. Su rostro estaba serio, marcado por una noche sin sueño, mientras la ira contenida y la determinación lo habitaban profundamente. Sus empleados, acostumbrados a su temperamento benevolente pero exigente, comprendieron de inmediato que algo grave estaba ocurriendo. Sin perder ni un minuto, convocó al señor Laurent, el jefe de seguridad, así como a todos los agentes presentes durante el incidente de la víspera. Los empleados, generalmente confiados en sus funciones, sintieron un peso abrumador al ver el aire sombrío de su jefe. Ninguno de ellos sabía la relación entre Nina y el señor Dubois, y para ellos, aquello no era más que otro incidente de robo presunto, como tantos otros. Pero la gravedad de la expresión de su jefe les hizo entender que este no sería tratado de la misma manera. Instalados en la sala de reuniones, una pequeña habitación con paredes de vidrio desde donde se podía ver la actividad que comenzaba a animar la tienda, el señor Dubois fijó a cada empleado con una mirada penetrante antes de comenzar a hablar. Su voz, aunque tranquila, resonaba con una autoridad indiscutible. «Exijo explicaciones claras sobre lo que sucedió ayer con mi hija», declaró con un tono frío, controlado, pero cada palabra pesaba como un cuchillo afilado. «Quiero ver todas las imágenes de seguridad, y quiero saber exactamente por qué fue tratada como una criminal, frente a todos los clientes, en mi propia tienda». Al mencionar «mi hija», un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los rostros de los agentes se congelaron, sus miradas se intercambiaron con una pizca de pánico.
El señor Laurent, sentado frente al señor Dubois, frunció el ceño, incrédulo. Nunca había oído hablar de la hija de su jefe, y mucho menos habría podido imaginar que ella hubiera sido una de las clientes de la víspera. Lucas, uno de los jóvenes agentes, palideció instantáneamente, dándose cuenta de la gravedad de la situación. «¿Su hija, señor Dubois?», balbuceó el señor Laurent, la garganta de repente apretada, con las manos crispadas en los descansabrazos de su silla. El señor Dubois asintió con la cabeza, su mirada penetrante no dejaba a M. Laurent, quien parecía cada vez más desestabilizado. «Sí, Nina. La joven que ustedes humillaron anoche, tratándola como una vulgar ladrona. Revisaron sus pertenencias frente a todos, y la acusaron sin pruebas». Un silencio ensordecedor invadió la sala. Los agentes de seguridad, tan seguros de sí mismos la noche anterior, ahora estaban aterrados. Lucas, el más activo durante el incidente, evitaba cruzar la mirada con su jefe. Sus manos temblaban ligeramente y una gota de sudor frío perlaba su frente. El señor Dubois cruzó los brazos, enderezándose en su silla. Su imponente estatura, combinada con la tensión palpable en el aire, aumentaba la incomodidad de los agentes. «Explíqueme, M. Laurent. ¿Qué lo llevó a atacar a mi hija? ¿Fue su apariencia, su ropa, su color de piel? ¿Por qué decidió que ella era culpable antes siquiera de dejarla explicarse?» M. Laurent, primero paralizado por la sorpresa, intentó justificarse, pero las palabras se le escapaban. Nunca había pensado que una cliente a la que permitió tratar así pudiera estar relacionada con el dueño del lugar. «Señor Dubois, nosotros, simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo. Recibimos un informe sobre un comportamiento sospechoso, y seguimos el procedimiento habitual». «¿El procedimiento habitual, dice?». El señor Dubois levantó una ceja, su tono volviéndose aún más frío. «¿Qué procedimiento lo autoriza a humillar a una cliente frente a todos los demás? ¿Tiene pruebas concretas contra ella o se conformaron con sus sospechas?». Lucas, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intentó hablar, su voz temblorosa. «Señor Dubois, yo solo pensaba que…». Pero no tuvo tiempo de terminar su frase. «¿Pensaba?», interrumpió el señor Dubois secamente. Tomó una decisión basada en una corazonada, un prejuicio. No mostró la menor profesionalidad. Y ahora, debido a sus suposiciones, mi hija ha sido humillada públicamente en una tienda que yo poseo. Los otros agentes bajaron la cabeza, sintiendo que la situación tomaba un giro irreversible. M. Laurent, completamente desestabilizado, intentó una última vez defender su causa. «Señor Dubois, le aseguro que no fue intencional, no queríamos». «¿No fue intencional?». La voz del señor Dubois subió un tono, volviéndose más cortante. «El hecho es que juzgaron a una cliente por su apariencia, sin la menor prueba. La atacaron porque la consideraron sospechosa. Tal vez para ustedes, una joven negra en una tienda de lujo es sospechosa. Pero le digo ahora mismo, este tipo de comportamiento no tendrá más cabida aquí». El señor Dubois se levantó lentamente de su silla, dominando la sala. «Voy a revisar personalmente las imágenes de seguridad y tomaré las medidas apropiadas. Créame, habrá consecuencias. Si no pueden tratar a todos los clientes con el respeto que merecen, no tienen cabida aquí». Miró a M. Laurent y a sus agentes por última vez antes de salir de la sala, dejando tras de sí una atmósfera de tensión e incertidumbre. Los agentes de seguridad se miraron entre sí, su confianza desapareciendo. Cada uno comprendió que el futuro de su puesto ahora estaba en juego, pero sobre todo, tomaron conciencia del error monumental que habían cometido. El señor Dubois se dirigió entonces a su equipo directivo, con el rostro sombrío y resuelto. «A partir de hoy, se implementarán medidas estrictas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. La discriminación, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida aquí. M. Laurent, temo que no tengo más opción que dar por terminado su contrato». M. Laurent, pálido y completamente desconcertado, asintió en silencio. Sabía que ninguna excusa podría reparar el daño causado, y que ninguna palabra podría deshacer lo ocurrido.
Se levantó lentamente, abatido, consciente de que esa decisión era irrevocable. La sala entera parecía pesar sobre sus hombros y se dirigió hacia la salida sin decir una palabra, dejando tras de sí un silencio pesado. Sin embargo, el señor Dubois no había terminado. Aún quedaba una pregunta crucial sin respuesta. Desde la víspera, había notado que algunos agentes de seguridad parecían haber actuado bajo las órdenes directas de M. Laurent. Estaba decidido a entender la verdadera extensión de su implicación en el incidente y a discernir quiénes solo habían ejecutado órdenes y quiénes realmente habían contribuido activamente a la discriminación. Antes de cerrar este asunto, quiero escuchar la verdad de los otros agentes involucrados, declaró, girándose hacia ellos. Los 3 agentes de seguridad fueron convocados a la sala de reuniones, cada uno visiblemente tenso. Se sentaron frente al señor Dubois, nerviosos, moviéndose en sus sillas. Sus rostros mostraban un miedo palpable, sin saber qué les deparaba el futuro. Sus manos sudorosas se unían sobre la mesa, y la atmósfera estaba cargada de tensión. El señor Dubois, mirándolos uno por uno con intensidad, esperó un momento antes de hablar, dejando que el silencio los envolviera. Luego, con voz grave pero tranquila, dijo: «Quiero que sean honestos conmigo. ¿Actuaron por cuenta propia o bajo la dirección de M. Laurent?» Los agentes intercambiaron miradas furtivas, dudando en hablar. La sala parecía encogerse bajo la presión de la pregunta. El menor error podría tener repercusiones inmediatas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, uno de ellos, un joven llamado Pierre, se aclaró la garganta y, con voz vacilante pero clara, comenzó. «Señor Dubois, seguimos las órdenes de M. Laurent. Nos pidió que vigiláramos de cerca a todas las personas que él consideraba sospechosas, y, lamentablemente, eso incluía a menudo a personas de color». Pierre bajó la mirada, consciente de la gravedad de sus palabras. «No siempre sabíamos por qué nos pedía eso, pero nos decían que no hiciéramos preguntas». Un pesado silencio siguió a esta confesión. El señor Dubois, con el rostro serio, cerró los ojos por un momento, asimilando la noticia. Respiró profundamente, luchando contra la decepción que lo invadía. «Ya veo», dijo finalmente, con voz cargada de tristeza y cólera contenida. «Eso no los exime de su responsabilidad, pero entiendo que fueron influenciados por un liderazgo inapropiado». Se levantó y dio unos pasos alrededor de la mesa, sopesando cuidadosamente sus opciones. Despedir a todos los agentes involucrados podría parecer la solución inmediata, pero sabía que el verdadero problema residía en una cultura corporativa que había permitido que tales comportamientos se desarrollaran. Esto requería una respuesta más reflexiva. Se detuvo y, volviéndose lentamente hacia ellos, volvió a hablar: «No los voy a despedir por esto. Actuaron bajo las órdenes de M. Laurent, y está claro que estaban bajo presión. Sin embargo, eso no significa que quedarán exentos de responsabilidad. A partir de ahora, quiero que sean conscientes de las consecuencias de sus acciones». Los agentes, visiblemente aliviados pero aún temblorosos, asintieron en señal de acuerdo. Recibirán una formación obligatoria sobre gestión de situaciones sensibles, y se implementarán talleres sobre diversidad e inclusión. No se tolerará ninguna forma de discriminación o juicio erróneo basado en estereotipos. Deberán recuperar mi confianza y la de nuestros clientes, a través de sus futuras acciones, y demostrar que han comprendido la importancia de tratar a cada individuo con respeto y dignidad, independientemente de su apariencia o su origen. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Los agentes sabían que este aplazamiento les daba la oportunidad de corregir el rumbo, pero no podían ignorar la gravedad de sus actos. Con seriedad, asintieron, listos para enfrentar los desafíos que vendrían. El señor Dubois, fijándolos con la mirada una última vez, concluyó con firmeza: «No se equivoquen. Este es su único y último aviso. Si algo similar vuelve a ocurrir, no habrá segunda oportunidad». Con esto, salió de la sala, dejando a los agentes reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones y la oportunidad que se les había dado para cambiar.